Antes he dicho que iba a hablar de la fe. Ahora no. No, sí, sí, vamos a hablar de la fe. Porque... Y la prueba, ¿eh? Cuando decimos de la prueba, nosotros que llevamos, por aquí veo que somos muchos ya de unos cuantos años, seguramente que la prueba nos ha azotado muchas veces, muchas, por lo menos a mí, y este año llevamos una buena racha, ¿no? Pero el Señor siempre nos ha ayudado. Si ese Señor que está en lo alto, pero que no está en lo alto, que está en nuestros corazones también, pues ese Señor nos ha ayudado en todo. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Dos letras, ¿no? Tan pequeñitas, fe. F y E. Pero qué grande es, ¿eh? Qué grande es. Leeremos algunos versículos. No, es que tengo las dos partes, que es el mismo mensaje, ¿eh? Que lo he agrandado un poco para esta mañana, porque iremos viendo algunas historias de la palabra que nos invita a tener fe. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, empezando por ahí, ¿no? Y diremos, bueno, el que no conoce a Dios, que no ha estado, bueno, solo que tengas tú un sentimiento de querer ir a Él, Él te está dando fe, porque sin ese puntito de fe no puedes ir a Él. Y esa fe es imprescindible para pedirle el perdón de nuestros pecados. Es imprescindible para que nos ayude en nuestra vida al caminar. Es imprescindible para cuando nosotros queremos tener novia y decir, mira, Señor, ¿es esta chica la que es para mí? Dirá, bueno, pero eso no, porque sí, porque hay que pedirle al Señor que el Señor te guíe con toda la fe que tienes tú, porque igual no es esta chica. Porque es muy fácil decir, bueno, pongo ese ejemplo por poner ese ejemplo, ¿no? Es muy fácil decir, Señor, dame una novia, pero que sea Pepita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? La fe no está ahí, porque tú estás diciéndolo, condicionando a Dios que sea Pepita. Igual en todas las cosas, ¿eh? En todas las pruebas, porque a veces tenemos una prueba de... Bueno, vosotros sabéis, ¿no? Las pruebas que hay en la vida, no puedo contarla. Cualquier prueba que sea la enfermedad, por ejemplo, que ya es tan habitual en nuestra edad algunos, ¿no? Y, pues, Señor, estoy hecho polvo. Y no puedo ni menearme de mi casa, ¿no? Y yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo soy uno de ellos. Que por mi cuerpo ya me veréis aquí tan de esto, pero no es así. Pero el Señor me da fuerzas. ¿Por qué? Porque yo le pido a Él que me ayude, que me dé fuerzas para venir esta mañana aquí, para ir al canal de YouTube, para predicar el Evangelio. Y en nuestra vida tiene que ser esa condición. Fe al Señor. Todo lo que hagamos en nuestra vida, día a día, minuto a minuto, como hemos dicho antes, segundo a segundo, tiene que ser para Él. Hay un versículo que dice, todo lo que hagáis, que sea para el Señor, ¿no? Pues es así, es así. Y no podemos dar vueltas de ninguna a eso, ¿eh? El que se olvide de eso, que vaya a Él y le pida perdón de sus pecados. Vamos a ir a Santiago 1, 2, 6, del 2 al 6. Le doy tiempo para que se lo pongan aquí, si de esto. Lo voy a buscar. Porque cuando hablamos de pruebas, dice, bueno, pero que es que el Señor nos manda pruebas, ¿no? Bueno, Él permite las pruebas, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, permite las pruebas para que nosotros salgamos más fuertes, ¿eh? Más fuertes. Pero ¿cómo va a ser eso, hombre? Que a mí yo esté pasando un mal rato para después salir más fuerte. ¿Os acordáis de Pablo, no? Que le pedía al Señor que le quitara un aguijón que tenía. Porque Pablo, estamos hablando del Pablo que en hecho nos relata la vida con el Señor y caminando con el Señor, pero es que Pablo antes había sido malísimo. Él no se daba cuenta, ¿no? Pero había sido malísimo, ¿no? Porque persiguió a la iglesia, porque llevó a cristianos a morir. Fuerte, ¿no? Pero ese Pablo, después resulta que ha sido uno de los más grandes de la historia.
en la Biblia, ¿no? ¿Pero por qué? Por la fe que tenía en el Señor. El Señor lo encontró en el camino, como a todos nosotros, ¿eh? Y es que dicen mucho, es que Pablo, claro, es que Pablo es Pablo, ¿no? Y Paco es Paco, y Juan es Juan, y yo qué sé, Isabel es Isabel. A todos nos encontró en el camino, y todos fuimos como Él, y a pedirle perdón de nuestros pecados. Y eso lo hicimos por fe. Esa fe es imprescindible. Santiago 1, del 2 al 6, lo leemos. Este es el propósito de la prueba, ¿no? Que el Señor, no penséis que Dios te manda una prueba, ¿no? Cuando hablamos de pruebas son aquellas que vienen no aquella prueba que tú te buscas y te la encuentras porque tú quieres, no. Esa prueba que tú no te la buscas, pero llega a nuestras vidas. Y llegan, ¿eh? Vosotros sabéis, ¿no? Que en la vida hay muchas pruebas, pero también hay mucha felicidad, ¿eh? Muchas alegrías. Yo siempre he dicho, una báscula de aquellas, ¿no? Una balanza de aquellas antiguas que había un plato y otro plato, ponemos las pruebas aquí y la felicidad aquí y siempre ganará la felicidad. Lo que pasa es que nos acordamos más de las pruebas, ¿no? De aquellas pruebas que tanto nos hemos sufrido, ¿no? Pero esas pruebas, al final, ¿qué ha pasado? Que ha dado felicidad para nuestras vidas, ¿no? Mucha felicidad. Vamos a leer estos versículos. Hermanos míos, dice Pablo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero esto qué es? Tener el sumo gozo, ¿no? Vamos a reírnos, que estamos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una cosa rara entre nosotros, ¿eh? Una palabra tan pequeñita, paciencia. Pero que no somos muy pacientes, ¿eh? Enseguida se nos da ese latigazo que tenemos en el cuerpo. Y yo soy uno de los que soy muy paciente, pero también entiendo que tengo ese arranque, ¿no? A veces, y eso no quiere el Señor, ¿eh? No lo quiere. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué fuerte, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Que por esas pruebas nos pase todo esto. Pero ¿cómo es eso? Pues si estamos pasando un mal rato, ¿no? Y mal de esto. Yo he conocido, digo que he conocido pero no está, porque están con el Señor ahora, una persona que lo veías enfermo, lo veías sentado en la silla, lo veías que su mirada estaba en otro sitio, y cuando salías de allí salías bendecido. ¿Por qué? Porque la prueba que él estaba pasando, que era la última prueba, porque se iría con el Señor luego, la asumía así porque el Señor le estaba ayudando y le estaba dando fuerza. A veces nosotros oramos, mira, que se sane, no sé, quien sea, ¿no? Pero con la boca pequeña, ¿no? O con la boca grande, no sé cómo queráis vosotros. Pero no confiando en que Él se va a sanar. O confiando que Él no se va a sanar y va a morir, y se va a ir con el Señor. Y no pensamos nosotros que eso es lo que quiere el Señor. A veces el enfermo, yo digo al enfermo por decir algo, o cualquier cosa, pero ahora hablamos de la enfermedad. Ese enfermo está enfermo y su vida va a ser iba a decir un asco, ¿no? Perdonad la palabra. Pero es así. Y el Señor dice, mira, mejor para eso te vienes conmigo y vas a estar como un rey. Y se lo lleva a su presencia. Entonces nosotros decimos, pero hombre, si yo estaba orando para que lo sanara, ¿no? Y mira, y se lo ha llevado. Pensar una cosa, que todas las cosas que hace el Señor, Dios, es para bien nuestro. Todas. Incluso esa, de la muerte, la separación. Vamos a seguir leyendo porque yo estoy aquí, se va la... Mire, el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos tontos? Perdonad esa palabrita de tontos, pero no somos tontos, ¿no? Sabemos lo que tenemos en el corazón, ¿no? Pero a veces
nos falta ese ir al Señor a decirle, mira, no entiendo, yo no entiendo lo que me pasa, ¿no? Estoy en el trabajo, estoy trabajando como nadie y me están diciendo que me van a despedir, ¿no? No entiendo eso, ¿por qué? Vamos a ir al Señor y pedirle que nos dé sabiduría para entender todas esas cosas. Yo hablaba con un amigo, bueno, un hermano, que tenía un trabajo y le pasó algo así, ¿no? Lo despidieron y después encontró un trabajo más mejor, ¿eh? O sea, es que el Señor nos da salida para todo, ¿no? Nos da salida para todo. Pero tenemos que tener fe y confiar en Él, ¿eh? Todo eso es imprescindible. Que a veces nosotros decimos, no, si nosotros confiamos en el Señor, si Él ya sabemos que es nuestro Rey, nuestro todo. Pero a la hora de la verdad nos falta esa fuerza, ¿no? Pues si nos falta, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Pero mirad el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, no dudando un poquito, no dudando nada. Saber que el Señor nos lo va a dar y tenemos que entenderlo así, o que nos lo va a quitar y tenemos que entenderlo así. ¿Os acordáis de Job, no? Este hombre era millonario o rico, como queráis decirlo, tenía de todo, ¿no? El Señor se lo quitó todo en un momento. ¿Y él qué hizo? No dudar de Dios. Incluso hasta su mujer le decía, pero deja ya a tu Dios, pero ¿qué Dios es ese hombre? Yo para tener un Dios así no lo quiero, ¿no? Pero él no dudó. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dominio tiene la ola? Ninguno. Es el dominio que Dios le da. Se la lleva para un lado y para otro. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He leído un versículo más, pero es porque cierra todo esta parte de la Biblia. No piense que ni alguno haga si no tiene esa confianza con el Señor, que el Señor va a hacer nada por ti. Pero hombre, que es Dios, hombre, ¿no? No. Está hablando de sus hijos. Aquellos que dimos el paso y dijimos y pusimos nuestra confianza en Él. Y Él nos dio la vida eterna. ¿A consecuencia de qué? Sabéis que hay un catálogo, ¿no? de normas. Mirad, este es el catálogo de normas del cristiano. Si no vamos a él y miramos las normas, ya sabéis, ¿no? Cuando estáis en un trabajo y no cumplen las normas, que viene el jefe y te dice, ¿qué pasa? ¿No? Pues aquí pasa lo mismo. Viene el Señor y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿No? Las obras. Tengo aquí apuntado algunas cosas que vamos a leer. Me las apunto porque mi memoria también falla mucho y mi mujer me dice que me dejo las gafas en cualquier sitio. O sea, que el que ha perdido las gafas, no sé qué, porque yo las metí una vez en la nevera, o sea que no... En el congelador, ¿eh? Las encontré por eso. Como fui a buscar no sé qué en el congelador. ¿Quién nos da la fe? Efesios 2, del 4 al 10. Vamos a leer ese párrafo de la Biblia. Yo voy a la Biblia porque es tremendo lo que el Señor ha puesto aquí en nuestro catálogo, que nos va ayudando para que comprendamos muchas cosas, ¿no? Estaba pensando, que qué bueno es Dios. Aquel ese Dios que hizo este mundo, que no sé si habré sido, supongo que sí, ¿no? Alguna excursión por el Pirineo, yo qué sé, por algún parque de aquellos que entras así y te quedas pasmado, ¿no? De ver. O si veis aquí en San Boi, este pueblo nuestro, los atardeceres
¿has visto algún atardecer aquí en San Boi? Y tú puedes decir, pero esos colores, ¿quién los pone? ¿Quién pone esos colores que te quedas pasmado? O cuando hay un día nublado y te subes un poco a la montaña y ves esos grises que cambian de grises, y todo ese cielo tan bonito que después va a traer agua, tan bonita y tan necesaria. ¿Quién ha creado todo eso? Se creó solo, ¿no? El Big Bang. ¿No? Hubo una explosión de neutronas y salimos nosotros por allí. No, eso no ha sido así. Vamos a leerlo. Del 4 al 10 dice, bueno, leemos el 3 también, ¿vale? Espera, que me había ido al 1, al capítulo 1. Leemos el 4, desde el 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, vaya hombre, encima es rico en misericordia, encima de lo que nosotros hacemos. Yo muchas veces he pensado, pero yo que no sé por qué Dios me ama tanto, ¿no? Porque mira que soy y mira que hago y Él, sin embargo, me ama. Y no solo a mí, nos ama a todos. El otro día estábamos discutiendo de que, hombre, Dios es que si ya tiene a los que van a ir con Él, pues ¿para qué? ¿Sabéis qué dije yo? Digo, yo no quiero un Dios así. Si ya está todo hecho, ¿para qué? No, dice en la palabra que Dios ama a todas las personas y quiere que todos vayan con Él, todos. La decisión es nuestra, ¿eh? Si vamos o no vamos. Después no digamos, es que Dios... No, Dios te da esa oportunidad. Dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que Él nos amó. Nos amó y nos ama. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún así, muertos. ¿Sabéis qué es lo que quiere decir eso? Separados. La muerte quiere decir separación. Y cuando estamos muertos en nuestros pecados, aún así Dios nos ama. ¿Os acordáis del ladrón de la cruz? Aquel que había hecho de todo. Porque también estábamos discutiendo el otro día, decimos, no, ¿y cuándo nos perdona el Señor? ¿O cuándo nos da esa entrada a su reino? Decírselo al ladrón que estaba en la cruz, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No te voy a hacer un examen mañana para ver si entras o no. Dios no es así. Cuando le dijo al ciego, ¿y qué quieres que se te haga? No, que el Señor que vea. Y vio. ¿Pero cómo vio? ¿Se tuvo que ir al oftalmólogo a ver para hacer unos ejercicios y tal? No. Vio y andó y corrió. Es difícil, ¿eh? Cuando uno empieza si es ciego, a ver, es difícil encontrar las cosas como antes las encontraba, como era ciego. Se tiene que hacer a todo eso, ¿no? Pero el Señor no es así. Él hace las cosas bien para nuestras vidas. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué fuerte, por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ha regalado esa salvación. Y entonces hay algunos que dicen, no, que la salvación se pierde, pero ¿cómo se va a perder algo que te han regalado? Si te lo han dado, tú no puedes perder algo que te han regalado. Es tuya para siempre. Hagan lo que hagan, serás salvo. Hay un versículo que dice, es que este es salvo como por fuego, ¿no? Como cuando quieren quemar la hojarasca de alguna otra cosa y enseguida, ¿no? Pues lamentablemente hay cristianos que serán sin salvos como por fuego. ¿Pero por qué? Porque ya hemos leído antes, porque Dios es amor y Él quiere que todos nos salvemos. Y si nosotros vamos a pedirle perdón de nuestros pecados, en ese instante formamos parte de su iglesia, formamos parte de su pueblo, formamos parte de su cuerpo. Hagamos lo que hagamos, porque si hacemos y nos despistamos de eso, perderemos bendiciones que el Señor nos dará y las perderemos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. He dicho hasta el 10. Voy a ir más deprisa porque si no, me tendréis aquí hasta las 7 de la tarde. No queréis eso, ¿no? Dice,
Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que pasa cuando tú vas al Señor y le pides perdón de sus pecados. Lo que acabamos de leer. Lo voy a leer otra vez. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, no, es que yo vivía, no, pero estaba separado de Dios. Estaba separado, no había comunicación. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que siempre está Cristo Jesús en medio, ¿no? Pero es que es así. Dios mandó a su Hijo para eso, para arreglar lo que se había roto en el Edén. Y de cierto que sí que lo arregló, ¿eh? Por eso nosotros estamos aquí esta mañana. Dice, porque por gracia sois salvos. Vaya, qué gracia, ¿no? No, porque la gracia del Señor es aquel regalo que te da. Que si tú sin merecerlo, pongamos que ahora vienen las Navidades, ¿no? Y se regalan muchas cosas, ¿no? Porque somos así, ¿no? Y llevamos un regalo a alguien que no se lo merece. Y ese alguien dice, ¿pero por qué? Porque quiero dártelo. Es así. El Señor te quiere dar ese regalo. Y ese regalo es la gracia, es el perdón de tus pecados. Por gracia sois salvos, pero hay una cosa que tenemos que hacer, que es por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vaya, hombre. No por obras para que nadie se gloríe. Este versículo a mí es muy bueno porque ahora lo hablaremos un poco. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. Uy, yo soy muy bueno, yo hago muy buenas obras. Vamos. Por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el versículo que no por obras para que nadie se gloríe. Dice, pero esto... Sí, porque somos dados a eso, a hacer cosas y decir, lo he hecho yo, ¿eh? Yo lo he hecho por el Señor, pero lo he hecho yo, ¿eh? Mira, que conste en el WhatsApp que lo ha hecho Juanito, lo ha hecho Paco, va, me voy a poner yo. He invitado a un hermano, pero lo he invitado yo, ¿eh? Y va a venir al YouTube a decir su testimonio, pero gracias a mí, ¿eh? No es así. No es así, ¿eh? Todo depende de Dios. Para que que somos muy aduladores y enseguida nos salimos, ¿no? Pues no, el Señor dice que no es así las cosas. 2 ejemplos y acabamos porque si no, no sé qué tiempo tengo. Yo voy hablando y no sé cuándo acabe. Acabo, 2 ejemplos para que sepáis, porque además me gustan mucho estos 2 ejemplos. Sabéis que Jesús, lo vamos a leer en Mateo 9. Mateo 9. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿os acordáis de esa mujer? Qué pobre, ¿no? En ese tiempo. Yo, cada vez que lo leo, digo yo, pero qué duro tendría que ser en ese tiempo tener lo que tenía esta mujer, ¿no? Mateo 8, del 5 al 13. Como lo sabemos todos, lo vamos solo a comentar un poquito y para que veáis que la fe de una persona que buscaba algo pero no lo encontraba. Y de golpe le dijeron, mira, que haya un Jesús que está salvando, que está curando a los enfermos. Tú podrás decir, ¿pero qué dices? Me voy a curar. Si he ido, la mujer está he ido a toda clase de médicos, y he ido a todo, me he gastado todo el dinero que tenía en eso y aquí estoy, todavía con el flujo de sangre. Eso podría haber dicho ella, ¿no? Pero no.
no dijo eso. Yo quiero encontrar a este Jesús. Yo quiero incluso tocarle el manto para que Él me sane. ¡Qué fe! Eso es fe, ¿no? Porque si no, no sé de dónde sale eso. El capítulo 8, versículo 5. Al 13. Bueno, este es el centurión, ¿eh? Me he ido de un sitio a otro. Capítulo 9, sí. Bueno, vamos a leer primero, que como lo tengo así por orden, y como mis gafas son bifocales, me he ido al sitio que no enfocaba, porque estamos de gafas. Mateo 9, del 18 al 22. Después iremos al otro y ya acabamos. Os quiero dejar con estos ejemplos porque son buenísimos, ¿no? Para que comprendamos lo bonito que es tener esa fe que nos hace tanto bien. 9:18. Mientras él les decía estas cosas, Jesús que estaba allí predicando, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Después iremos a la mejor del flujo de sangre. Dice, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo, esa mujer que estábamos hablando antes. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Qué fuerte, ¿eh? Porque no son los 12 años de ahora, que tenemos tanta sanidad, ¿eh? Y vamos al hospital y nos atienden así. No, eso no es así. Dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Lo tocó, pero Jesús iba rodeado de un montón de gente, que yo creo que le empujarían para allá y para acá, y ella empujaría para allí para querer entrar a tocar el manto, ¿no? Porque decía ella entre sí, para sus adentros, decía, si tocare solamente su manto, seré salva. No está hablando de la enfermedad, ¿eh? Dice, seré salva, dice ella. Pero Jesús, aquel que no se le escapa nada, ¿eh? Por mucho ver, mira, yo siempre pongo un ejemplo, que yo voy en el metro, por mucha gente que abarrotaba el metro, y estás allí en el medio y el Señor te está viendo dónde estás. Ahí en un vagón que puede haber 300 personas, de esos que son dobles, y tú estás allí y el Señor está contigo. Está contigo, no se va. Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, porque has sido buena, te doy la salvación. ¿Dijo eso? No dijo eso. Tu fe, es fuerte, ¿no? Te ha salvado. Tu fe, no otra cosa. Podemos adornarlo de la manera que queramos, pero en ese momento era la fe que ella tenía de solo tocar el manto, voy a ser salva. Salva, y la fe le dio la salvación. Y ahora he perdido a tu fe te ha salvado, en el versículo 22, y la mujer fue salva de aquella hora. Y como estaba en otro asunto, acordaros, ¿no?, de la niña que estaba enferma, lo vamos a leer también. Al entrar Jesús en la casa de la principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, porque entonces cuando había alguien que se cantaba y se hacía esas cosas, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Pero qué dice este? ¿Pero qué dice? Nosotros ahora mismo diríamos, ¿por qué dice este hombre? ¿No? Si la hemos visto, que no respira. Y se burlaban de él, ¿no? Si lo miramos en lo lógico, ¿no?
que nos burlemos de él, porque esas cosas, ¿no? Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de lo que había hecho Jesús, ¿eh? Pero él no quería esa fama, ¿no? Los hombres son los que dan esa fama, ¿no? Aquel que salva tantas y que sana tantos enfermos. Oh, ese lo tenemos que tener en el gobierno porque esto es una maravilla, ¿no? ¿No? Os acordaros de aquellos que fueron a comer y alimentó a 5.000, después los seguían todos. No, ¿qué le dijo Jesús? ¿Pero por qué me seguís? ¿Vosotros me seguís por qué? Porque os he dado de comer. 5.000 personas. Habla de hombres, ¿eh? Y después están las mujeres y los niños y todo eso. Habrían allí 20.000 personas, ¿eh? O sea que el Señor sabe lo que hace. Y el último ejemplo, que ese es uno de los favoritos míos, no es por nada, ¿no? Por la fe de este caballero, que lo estoy buscando, que no quiero equivocarme de Mateo. Estamos en Mateo y vamos a acabar, porque ya así, después leeré un versículo y acabaremos. Porque yo creo que lo dicho ya está muy claro, ¿no? Que nosotros somos hijos de Dios por algo. No porque nosotros somos más guapos, o más feos, o más, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? Más ricos, más pobres, no tengo un coche que vuela, no. Somos salvos por fe. Pero porque hemos ido al Señor, porque hemos ido a Él. Ese paso hay que darlo. Si tú no vas al Señor, no tendrás esa fe para decirle, oye, mira, que te necesito. Oye, mira, que quiero conocerte. Yo siempre digo, y en el canal de YouTube y algunas personas que vienen, en los testimonios, le digo, si tú quieres conocer al Señor, aquellos que dicen, es que métete en tu habitación a solas y habla con Él. Pero habla con Él creyendo que hay un Dios. Si entras y dices, ¿qué voy a hablar, hombre? Este hombre me ha dicho que entra a la habitación, entras a la habitación, pero o sea, aquí hay una cama en un despacho y aquí no hay nada. Aquí que va a haber Dios. No. Y vosotros que sois cristianos, lo sabéis. Y nosotros, que yo también me identifico con vosotros, que si vamos a Él, Él contesta. Contesta siempre. A veces contesta alguna cosa que no nos gusta, ¿no? Pero incluso esa cosa que no nos gusta es para bien nuestro. Tenerlo en cuenta, es para bien nuestro. Vamos a ver al centurión romano. Mateo 8, del 5 al 13. Y acabaremos aquí. Porque esta identificación de fe es tremenda. Hasta el propio Jesús lo dijo. Un centurión romano. Que podría decir, bueno, pero este hombre, venga a cogerlo y meterlo en la cárcel y se acabó la historia, ¿no? De hecho ya intentaron hacer eso, pero es que Dios es muy fuerte y muy potente. No se dejó hacer eso. No se dejó hacer eso, ¿por qué? Porque tenía una misión, que era morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos, nosotros que estamos aquí esta mañana, que no hemos hecho nada no hemos hecho nada, ¿eh? No nos creamos que nosotros hemos hecho algo, pero no, sí, una cosa hemos hecho, ir a Dios a pedirle perdón de nuestros pecados. Y después hacemos otra cosa, como esta mañana, darle la gloria y la honra que Él se merece. O sea que sí que hacemos, pero es porque el Señor quiere, ¿eh? Vamos a leer y lo comentaremos un poquito y acabamos. 8:5. Antes había limpiado a unos leprosos, aquellos leprosos, acordaros que a mí me parece que eran 10, fueron todos y vino uno solo a darle las gracias. Leprosos, que entonces eran personas que los echaban fuera del pueblo y vamos, que no querían ni verlos. Y además, en el camino, si venía uno, tenía que decir que soy leproso para que el otro se fuera, para no se cruzara con él, ¿eh? Pues aquí sanó a 10 y vino uno solo a darle las gracias.
Así somos las personas, ¿eh? No sé, nos miramos ahí, si vino uno, pero así andamos, ¿eh? Vamos a leer el centurión, que tiene una fe con... Bueno, ¿eh? 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¿eh?, que mandaba a 100 soldados, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Su criado. ¿Pero qué es esto? Cuando los criados, ya los esclavos, no los trataban como si fueran, yo qué sé, lo más bajo que podáis imaginar, ¿no? Pues este fue por su soldado, es eso. Dice, estaba paralítico, gravemente atormentado, figurados en ese tiempo, ¿no? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Es lo correcto, ¿no? Yo iré a tu casa y lo sanaré. Pero mirad lo que responde el centurión, muy fuerte, ¿eh? Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo se sentía este centurión? Bueno, lo que yo he dicho antes, ¿por qué el Señor nos salva si no somos dignos de su salvación? Pero aquí vemos una clara imagen de eso. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. No le decía porque no quisiera que él fuera a su casa, ¿no? Le decía porque él creía que sin ir a su casa podía hacer esa salvación. Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo no sé qué fe es esta, ¿no? 2 palabras, F y E. Este hombre las tenía bien asumidas, ¿eh? Tú di solo las palabras y mi criado sanará. Dice, y además dice, le da un ejemplo a Jesús, ¿eh? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, que tiene autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Dice Jesús. Y acabamos aquí, ¿eh? Al oírlo de Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es imprescindible tener fe, ¿eh? Mirarlo por donde mirarlo, tenemos que ser caballeros, hijos del Señor, pero hijos de fe. Ahí en Gálatas 2:16 dice: justificados por la fe en Cristo Jesús. No hay otra cosa. Si queremos ir al Señor a pedirle el perdón de nuestros pecados, Él nos justificará, pero por la fe nuestra. Esa fe que a algunos dicen que les ponen de una medida, a otros otra. Yo no sé eso, ¿eh? Pero tenemos fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice que le dirás al monte: échate al mar, y se echaría al mar. Bueno, pues ahora voy al Tibidabo y le digo que se echa al mar. Por la fe. No quiere decir eso. Quiere decir que podrás hacer grandes cosas con la fe, porque el Señor te la da. Dice en Gálatas 5:2-20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué fuerte esto, ¿eh? Pues eso es lo que tenemos que sentir. Si no sentimos eso, más vale que nos vayamos a nuestra casa y nos vayamos a otra cosa, ¿eh? Porque el Señor te va a decir: pero tú, ¿qué haces aquí? ¿No? Hay un versículo que solo hay una frase, voy a solo leer una frase y acabo. En Romanos 1, del 16 al 17, habla del Evangelio, y hay una frase que dice Pablo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. A veces esa fe que tenemos se nos apaga un poco, y a alguna persona que esto nos da vergüenza, ¿no? Yo reconozco que cuando era más joven, ahora ya soy un perdido, ¿eh? Ahora no me da vergüenza nada. No, es verdad, ¿eh? Pero cuando era joven, sí. Estaba en un grupo que hablábamos, y sobre todo en el trabajo,
te daba vergüenza de decir que tú eres cristiano o hablar del... Sabían que eras cristiano, pero hablar del Evangelio pues te daba vergüenza, ¿no? Mira, no nos tenemos que avergonzar de eso, porque eso nos ha dado vida eterna. Que el Señor los bendiga y que la fe no os falte en ninguna circunstancia de la vida, en ninguna, ¿eh? En las buenas y en las malas. Porque bueno, si son buenas todas, mira, qué feliz que somos, ¿no? No, también hay malas. Pues en esas tenemos que estar con esa fuerza de fe que el Señor nos demanda además, ¿eh? Nos demanda, que no es una cosa que digamos, no, es una demanda de Dios que te diga que tienes que tener fe. Como un grano de mostaza, ahora le diré a mi coche que venga aquí, como tengo fe, igual viene aquí, ¿no? El coche, no, es una broma, ¿no? Sabemos que eso no es así. Pero sí con esa fe puedes decirle que tu vecino está enfermo y se puede sanar. O tu vecino le falta trabajo y puede encontrar trabajo. O tu compañera de estudios del colegio que lo viste un día por la calle te cuenta una historia que dice, oh, ¿pero esto qué es? Ora por ella, con fe. O con él, yo qué sé, lo que queráis, ¿eh? Y esa, seguro que el Señor pondrá orden en ese aspecto. Bueno, pues hasta aquí. Espero que... No, seguro que... Vamos, estoy seguro porque la palabra no cae en saco roto nunca. Os hará bien en los corazones. Que el Señor os bendiga.